a grabar al tiro. Les quiero compartir esta parte, que es el trabajo, ¿no es cierto?, que tenemos que realizar. Esta es la propuesta que tenemos con Cernamec. Y les quiero hablar respecto de esta fecha, que es una fecha ya cercana, o sea, estamos hablando de la próxima semana. ¿Por qué? Porque aquí dice el 17, pero sabemos que tenemos esta semana del 13, ¿no es cierto?, hasta el 17, que no se trabaja mucho ahí. Sin embargo, que TIPE no tiene periodos de vacaciones, la comunidad no espera, ¿verdad? Pero sí en esta fecha nosotros tenemos que trabajar, ustedes tienen que trabajar nuevamente en el diagnóstico. Dice, se utilizará como base el diagnóstico que ya hicieron en TIPE 2. En el caso de que se incorporen nuevas participantes en el grupo de trabajo, el equipo aplicará los instrumentos realizados en TIPE 2 que fueron validados con el socio comunitario. Lo anterior con el fin de caracterizar a la emprendedora, datos de contacto, tipo de emprendimiento, entre otros datos, detectar los principales problemáticas y necesidades. En esta etapa será importante una muy buena coordinación y comunicación con el equipo TIPE y las coordinadoras de la comunidad asignada, además de comprometer la participación continua de las usuarias del programa Mujeres Jefas de Hogar. Definir temporalidad, medios de comunicación con el equipo de coordinación de la comuna para la claridad del seguimiento, monitoreo y cierre del proceso de intervención. Entonces lo que tenemos que avanzar ya, pronto, porque ustedes, yo ya me hicieron la presentación de los equipos, yo ya los conozco, sé con qué comunidades están trabajando. Entonces lo que hay que avanzar ahora, chiquillos, es en el contacto con el socio comunitario. Eso tienen que empezar a planificarlo desde ya. ¿Por qué? Porque hay que conocer, hay que saber si van a seguir trabajando con las mismas mujeres, si se van a incorporar nuevas, ¿ya? Y si es así, tienen que volver a hacer el diagnóstico, tal como señala acá. Porque si hay nuevas mujeres, tenemos que saber nuevamente o actualizar, ¿no es cierto?, cuáles son las necesidades, que pueden haber variado, pueden haber sido modificadas. Entonces tenemos que trabajar nuevamente en ese diagnóstico. Entonces lo primero que hay que hacer es preparar y ponerse en contacto con el socio comunitario para poder tener nuevamente esta reunión y poder nuevamente hacer este diagnóstico, que dependiendo de lo que les diga el socio, ¿no es cierto?, ustedes van a saber si se van a incorporar o no nuevas mujeres, y aún así creo que también sería recomendable actualizar el diagnóstico. Ustedes ya trabajaron, tienen un formulario de Google con el cual, ¿no es cierto?, obtuvieron información para retroalimentar este proceso, y podrían revisar ese mismo, actualizarlo, ¿no es cierto?, o agregarle algunas cosas que a lo mejor les faltó incluir en el primer diagnóstico que hicieron en TIPE 2. Entonces, quiero que comiencen a trabajar en eso, empiecen a hacer las coordinaciones y que por favor lo preparen y lo coloquen a través de una Gantt, para que así podamos organizar, coordinar la fecha, ¿no es cierto?, en donde se van a reunir con las personas, cuándo podrían hacer el diagnóstico a la gente, ¿no es cierto?, cuándo ya podrían empezar a trabajar con la comunidad, porque vamos a trabajar con la comunidad ya en la primera semana de octubre y en todo el mes de octubre. Ahí es donde ya ustedes van a tener el contacto directo. Ahora, antes de eso, hay que trabajar con el socio comunitario. Y por otro lado, también es importante de que en esta reunión que ustedes tienen que coordinar con ellos, les pidan también este feedback de esta encuesta que nosotros hicimos y en donde algunas personas, ¿no es cierto?, algunos equipos, se vieron un poco sorprendidos por las respuestas que dieron los socios comunitarios. Entonces también sería bueno que en esa instancia ustedes logren preguntar y obtener el feedback directo del socio comunitario. Entonces, para ver qué cosas tengo que mejorar. Y de esa manera que ustedes también puedan establecer y planificar cómo puedo mejorar, ¿no es cierto?, cuál es la oportunidad de mejora de esas acciones que les van a comentar el socio comunitario. No sé qué opinan, ¿qué les parece? ¿Mm? ¿Me escucharon o hablé como loca sola? ¿Me escucharon o no, chiquillos? Sí, profe, sí se escuchó. Yo opino que igual es importante obtener esa retroalimentación y
tener esa primera reunión antes de empezar a planificar todo el resto, porque ya vamos a saber cómo en qué mejorar, con qué participantes vamos a trabajar y todos esos aspectos que son fundamentales antes de empezar con el tema de la planificación y todo lo que vamos a hacer después con la asesoría. Exacto, exacto, Alison, no lo pudiste decir mejor. Y entonces, ¿cuál es el trabajo que tienen que hacer ahora? Empezar ya a generar el contacto con el socio comunitario, posteriormente a generar el contacto con el socio comunitario, van a poder obtener, y por eso que eso tiene que ser ya, esta semana si fuera posible, obtener la información respecto a si van a ser las mismas mujeres, van a ser otras, se van a incorporar nuevas, y de esa manera hacer las modificaciones en este diagnóstico, que como les digo, yo creo que sería bastante recomendable tomar y nuevamente hacer el diagnóstico para poder actualizar, quizá agregarle algunas preguntas, ¿no es cierto?, a este formulario y actualizar la información en base a la experiencia que ya vivieron en el TIPE 2 y hacer este comparativo entre el semestre, el principio del semestre anterior y lo que ha pasado ahora. Con este tema de la pandemia, en 6 meses los cambios que ustedes pueden ver en, en las actividades, en los emprendimientos de las mujeres, en ellas mismas, es gigante, ¿ya? Porque como efecto pandemia genera un efecto multiplicador de todo, entonces yo creo que sería interesante. Y de esa manera ustedes puedan ya comenzar con la elaboración de esta GAN. ¿Cómo hacen esta GAN? ¿Manejan algún programa para hacerlo o pueden ocupar el mismo que hay en Google? Lo pueden hacer en Excel también. Han trabajado y han hecho GAN, ¿verdad? Sí, Sí, profe, ya profe. hemos trabajado en las cartas GAN y personalmente hemos utilizado la planilla de Google que está disponible. Exacto. O yo creo que es súper bueno que puedan utilizar, iba a decir, que puedan utilizar esa y ya empiecen a trabajar. ¿Mm? Eso es lo que tenía que decirles como datos de lo que tenemos que hacer, ¿ya? Por otro lado, también me gustaría que hoy día revisáramos, preparándonos a la reunión que se nos viene, porque ustedes saben, o no sé si se recuerdan o no, que la próxima semana, el 7, entre las 12 y la 1:30, o sea, en el horario que está Sandy, vamos a tener ya un reforzamiento que nos va a hacer Cernamec respecto del enfoque de género. Y esto también es importante, el enfoque de género, porque ustedes trabajan directamente con mujeres emprendedoras, con mujeres jefas de hogar. Y el poder hacer este análisis, este acercamiento, es súper importante para poder tener una correcta llegada con ellas, que es lo que tienen que desarrollar mayormente en este TIPE 3, ¿ya? Porque aquí hay más trabajo directo con las mujeres jefas de hogar. Entonces, para eso, chiquillos, les quiero proponer que revisemos una presentación que yo preparé junto con una compañera el año pasado, por lo tanto está bastante actualizada, me parece que en el segundo semestre del año pasado, respecto del enfoque género, la diferencia, la desigualdad que hay. Yo me enfoqué en el tema salarial principalmente, entre mujeres y hombres. Y me gustaría que las fuéramos comentando, que hiciéramos ese trabajo ya preparándonos, ¿no es cierto?, para este reforzamiento que viene la próxima semana. No sé qué les parece. ¿Me escuchan o no? ¿Sí? Safka dice. A mí no me parece mal, al menos, profe. ¿Te parece bien, Ignacio? ¿Sí? Revisémosla. Ya. Esteban también. Entonces, miren, aquí tenía dos opciones, ¿no es cierto? Que es una, y me parece que también Sandy la subió, que es una presentación como de 40 páginas, que es esta. A ver, déjenme mostrarles si la tengo por acá. Esta.
Impacto de la crisis del COVID-19 sobre la situación económica de las mujeres en Chile. Esta ustedes la tienen, ¿verdad? La tienen en el aula. ¿La han mirado? ¿La han revisado? Como para que la puedan comentar. Por mi parte no la he leído. Ya. ¿Alguien la? Tampoco. Ya. Mejor voy a hacer otra pregunta. ¿Alguien la ha leído? ¿No? Ya. Entonces, esto tenemos que verlo. Hay que revisarlo. También lo tenemos que conversar. Pero yo les quiero mostrar esta, que no sé si es porque la hice yo, le tengo cariño. Esta presentación, que se fijan que aquí están las autoras, es Susana, que era mi compañera del magíster, y yo. Esto lo hice, miren, en la cátedra de Economía Internacional para el magíster de Gestión, Mención Finanza y Contabilidad de la cátedra. Entonces, aquí yo tomé harta información y quiero que la vayamos conversando, ¿ya? Este va a ser el trabajo que vamos a hacer ahora, chiquillos. Yo ya les di las indicaciones de lo que ustedes tienen que trabajar. Al final también, obviamente, si tienen alguna duda de cómo hacerlo, me pueden preguntar, pero también quiero que se genere esta instancia de conversación y estos puntos que yo les voy a mostrar ahora, que quizás algunos de ustedes no lo conocen o no manejan las cifras que son tan impactantes, que nos sirva también para abrir la mente, para ver que esta es una situación que existe y que con la pandemia, lamentablemente, ¿no es cierto?, se ha agudizado. Entonces déjenme irles comentando algunas cosas de esta presentación. Aquí, esto está enfocado básicamente en lo que es la desigualdad, ¿ya? Cuando hablamos de desigualdad, dice, algo desigual es algo diferente. En el ámbito humano se habla de desigualdad cuando hay una falta de equilibrio entre dos o más personas. La desigualdad de género es el fenómeno que ocurre cuando un colectivo social tiene privilegios por encima del otro, despreciando los derechos de este último, como un hombre tenga más oportunidades que una mujer. Ahí estamos hablando de desigualdad. ¿Dónde vemos más latentes las desigualdades? Desigualdad de género en la salud, desigualdad de género en la educación, desigualdad de género en la política, y también encontramos desigualdad salarial de género. Eso, lamentablemente, es así. La desigualdad salarial de género, dice, de acuerdo al OCDE, la brecha salarial de género es la diferencia entre las retribuciones salariales de los hombres y de las mujeres expresada como un porcentaje del salario masculino. Dicho de otra manera, la brecha salarial es lo que gana menos una mujer con respecto a lo que gana un hombre. Es decir, existe una brecha salarial cuando el valor del trabajo de un hombre y una mujer es el mismo, pero el sueldo no lo es. Ahí está súper clarito. Según los últimos estudios de la OCDE, Chile es uno de los países donde existe mayor diferencia salarial entre hombres y mujeres. Miren acá, chiquillos, pongan atención. Con una brecha salarial de un 21,1%. El promedio del bloque de los países que participan en la OCDE es de un 14,3%. ¿Qué opinan respecto de eso? Chile es uno de los países donde existe mayor diferencia salarial, es de un 21%, y el promedio de los países de la OCDE es de un 14,3%. ¿Conocían esas cifras? ¿Qué opinan? ¿Qué les parecen esas cifras? Profe, Uh-huh.
Yo personalmente no conocía esa cifra y pensaba que como que se había regulado un poquito más ese tema, desconocía mucho lo que usted está comentando. Yo creo que igual tiene que ver un poquito con el tema de que como país igual nos falta mucho para poder ser desarrollado y hay muchas cosas, irregularidades que se cometen. Yo igual estuve leyendo unos documentos hace un tiempo atrás y reflejaba que en cuanto a salario, el más rico, si se puede decir así, contiene 7 veces el salario del más pobre, entonces como que no hay oportunidad de surgir, si se puede decir así, para el más pobre. Entonces, frente a lo que usted demuestra aquí, una vez más me doy cuenta que en ese sentido la ignorancia igual en el país es fome. Claro, claro que sí, claro que sí. ¿Alguien más que quiera comentar? Bueno, sigamos revisando qué otras cosas nos dice acá. Nos dice aquí también la brecha de género en el ingreso medio de la ocupación principal. Nos dice que entre el año 2015 y el año 2018, las mujeres han ganado menos que los hombres. ¿Se fijan? Aquí está el promedio, 402.000 pesos. Un hombre, esto siempre lo estamos llevando al mismo tipo de trabajo. La mujer gana, en este año ganaba 402.000 pesos, el hombre 587. La mujer acá 410.000, el hombre 601.000. Aquí la mujer 450, el hombre 637. Aquí la mujer 474, el hombre 652. Se mantiene siempre, la brecha va aumentando, ¿no es cierto?, tanto el ingreso del hombre como de la mujer, pero la diferencia no disminuye. Miren aquí, la brecha de género de las personas asalariadas por tramo etario y nivel educacional. Esto también llama la atención, porque aquí tenemos entre los 15 y los 29 años, entre los 30 y los 54 años, y entre los 55 y más años. Fíjense, los hombres son los verdes, las mujeres son los de color naranjo. Y son los diferentes niveles educacionales. Entonces, nivel primario, es muy poca la brecha. Ya a mayores estudios se va ampliando la brecha. En el caso de las mujeres, entre 15 y 29 años, las mujeres están por sobre los ingresos que perciben los hombres. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso en esta edad, entre los 15 y los 29? Ahí es el único tramo, ¿no es cierto?, en donde las mujeres que tienen mayor estudio, que son las de posgrado, se revierte la situación. Ganan más que, en promedio, ¿no es cierto?, más que los hombres a ese mismo nivel. ¿Por qué creen? ¿A quién se le ocurre? Porque fíjense, Profe, puede ser por el mismo tema a lo mejor de los estudios que por lo general ahora hace un par de años se está dando como que hay más oportunidades para estudiar, bueno, tanto para hombres como para mujeres, pero como antes era como aún más difícil para una mujer poder estudiar y todo eso, no iba a poder optar como a un mejor trabajo y todo. claro, claro, esa es una situación, pero fíjate tú que entre los 15 y los 29 años, ¿no es cierto?, las mujeres que han hecho posgrado ganan más que los hombres. Fíjate que, ¿cuál es la edad promedio que las mujeres están teniendo familia? No está entre los 15 y los 29, en promedio, ¿no es cierto? Porque si tú terminas la universidad a los 22, 23 años, después en seguir estudiando, haciendo tus posgrados, estás en este rango ya de fecha, o sea, fácilmente llegáis a los 29 años. Entonces, fíjense que aquí yo creo, muy personalmente, que esta diferencia en que las mujeres ganen más es porque no tienen el tema de la familia, de tener hijos. Pero fíjense lo que pasa entre los 30 y los 54 años.
Para el mismo rango, cambia completamente. Miren la diferencia, la brecha gigante que hay aquí, al mismo nivel de posgrado, entre mujeres y hombres. ¿Por qué? Porque aquí ya las mujeres tienen familia, tienen hijos. Y cuando estamos ya en la etapa de 55 más años, la brecha se acorta. ¿Se fijan? Entre mujeres y hombres, por lo menos en el nivel de posgrado. Porque los otros niveles siempre se mantiene la brecha. Disminuye cuando es más, cuando son más jóvenes que cuando tienen más edad. Miren acá también la concentración de personas ocupadas por quintiles de ingresos. Dice aquí, la mayor proporción de mujeres ocupadas se concentra en el quintil de menores ingresos. En el quintil, aquí las mujeres son las verdes. La mayor concentración de mujeres son en trabajos que son más precarios. Y disminuye a medida que aumenta el quintil. O sea, va aumentando, ¿no es cierto?, el nivel de ingreso, disminuye la participación de las mujeres. En el caso de los hombres, dice, ocurre al revés. Hay un mayor porcentaje de hombres ocupados en quintiles de mayores ingresos, pero los menores ingresos son las mujeres las que la llevamos. Pero en los quintiles de mayores ingresos son los hombres los que tienen una mayor participación. Entonces, esto también nos va justificando un poco por qué se va generando esta diferencia de sueldo. Nosotras nos ocupamos más en pegas que pagan menos plata que los hombres. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven aquí en el gráfico? Queda como súper claro, ¿no? Miren esto. Porcentajes de personas sin ingreso propio. Y esto nos sirve bastante para hacer análisis respecto de lo que estamos viviendo o trabajando con las mujeres del programa Mujeres Jefas de Hogar, del CERNAMEC. Dice, la autonomía económica es la capacidad de las mujeres para generar ingresos y controlar los activos y recursos. La proporción de mujeres sin ingresos propios es 1,7 veces mayor que la proporción de hombres. Hay un 40,1% de mujeres que no tienen ingresos propios versus un 15% de los hombres. Esto también es importante. Y cuando ustedes trabajan, ¿no es cierto?, con la comunidad, ustedes ya tienen que haber visto esto. ¿Lo vieron? ¿Lo sintieron? ¿Se lo comunicaron las personas? Las mujeres jefas de hogar. ¿Por qué ellas están creando sus propios emprendimientos? ¿No es acaso porque quieren tener autonomía económica? ¿Porque tienen detrás una familia que quieren ayudar y sacar adelante? Cuéntenme ustedes respecto de la experiencia que ya tuvieron en TIPE 2. Sí, profe, así como usted lo menciona, ellas muchas manifestaron de igual diferentes situaciones. Por ejemplo, con la pandemia muchas de sus esposos se quedaron sin trabajo, ellas tuvieron que reinventarse, si se puede decir así, y buscar la manera de poder generar ingresos, porque eh, si bien a lo mejor a ellos sin ninguna explicación o a lo mejor, no sé, las mismas empresas se apoyaban como en sus estatutos para poder despedirlos, pero sin ningún base, nada, los despedían, pues. Entonces ellas mismas tuvieron que buscar la manera de poder generar y no les quedó de otra que hacer lo que podían, pues. Muchas, o sea, por lo que contaban, era así, pues. Claro, claro que sí. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar respecto de alguna experiencia y este tema, ¿no es cierto? ¿Cómo se relaciona este tema con la experiencia que ustedes tienen con las mujeres que trabajaron? Profe, por lo menos en la comunidad que trabajamos nosotros, se daba mucho que ellas, además de obtener el ingreso extra, querían hacerlo complementando la crianza de su hijo. Y pasaba, por ejemplo, a veces que la citábamos un día o tratábamos de coordinar reunión y era como, oh, no puedo a esa hora, tengo reunión del colegio de los niños o tengo que llevar a mi hijo a médico. Y yo creo que lo que más se vio era eso, que ellas querían igual complementar la crianza de su hijo con obtener un ingreso extra.
Claro, porque si ellas no crían a sus hijos, ¿quién se los cría? Ahora en pandemia no hay guardería. Claro, o sea, es difícil porque los roles están como tan establecidos que aunque sea una familia conformada por un papá y la mamá que estén viviendo juntos y todo, por lo general se da que la mamá es la que se hace cargo de los niños. El papá es como el proveedor, el que sale a trabajar y la mamá es la que se queda en la casa, o sea, no digo todos los casos, pero en la mayoría se da así. Claro, sí, yo creo que ahí tú también hablaste un tema que es súper importante y que está muy fuerte, marcado, que son los roles, ¿no es cierto? Que la mujer tiene que hacer esto y el hombre tiene que hacer esto otro. Y si tú trabajas es una ayuda para, pero no eres el sustento del hogar. Pero las mujeres que están solas y que son jefas de hogar, que ellas tienen que mantener, tienen una visión distinta. O sea, ellas son luchonas, son mujeres, ¿no es cierto?, que van con sus hijos y que quieren hacerlas todas también, porque en realidad las mujeres son un poco así, queremos como siempre hacerlas todas y todo bien. Miren, aquí también hay una gráfica interesante que son los indicadores de desigualdad salarial según la OCDE. Vemos diferentes países, ¿no es cierto? Aquí está Chile, debería haberlo puesto en rojo, fíjense, 21,1. Miren acá, bueno, aquí tenemos otro que, este me parece que es, ya no me acuerdo los nombres, pero a ver, esta me parece que era, ¿cómo se llama? Rumania, que está con un 28, miren acá también. Esto tiene que ser, por acá tenemos China, ciertos países asiáticos. Dice, dentro de los 36 países de la OCDE, Chile ocupa el sexto lugar en desigualdad, con un 21,1% a favor de los hombres. En contraste, la otra esquina del ranking es la liderada por Rumania. Rumania, ahí está, con un 1,5% y Costa Rica con un 3%. Miren, aquí, perdón, y aquí está Rumania. Un 1,5% y miren Costa Rica, un 3% de desigualdad salarial. Y Chile, un 21%. Llama la atención, ¿verdad? Profe, Dígame, Philip. Ay, perdón. yo quería hacer un comentario respecto a la diapositiva anterior. Claro, por supuesto. Bueno, yo comparto su opinión respecto a la desigualdad salarial. Sí, de manera personal entiendo que la mujer, desde mi filosofía de pensar, respetando todas las opiniones que son de las demás personas, cumplen un rol fundamental que es la familia. Y respecto a esta estadística de los 36 países, es que yo no sé si Chile podría compararse con Alemania, o con Australia, o con Bélgica, o por ejemplo con Luxemburgo, que está ahí, que Luxemburgo es un país muy chiquitito, que sus índices financieros son pero extremadamente altos. Entonces, no sé si los indicadores de esa desigualdad salarial estamos comparados respecto a la realidad chilena con países del primer mundo. Nosotros vendríamos siendo, no sé si segunda categoría. Entonces, en esa perspectiva, no sé si los indicadores eh, podría establecer como cierta similitud respecto a mi país o a un país un poquito más equiparable. Pero desde la perspectiva que usted habla de la desigualdad salarial, sí, yo la comparto y creo que es un tema que es muy interesante conversar. Claro, claro, sobre todo ustedes que son profesionales, sobre todo ustedes también que están trabajando directamente con la comunidad, tenemos que entender, ¿no es cierto?, estas realidades. Si comparáramos, por ejemplo, Chile con sus países más cercanos, ¿no es cierto? Porque por lo general los análisis también se pueden realizar de esta manera. A mí me Por llama ejemplo, mucho, ahí está Philip, Cuba, ¿no? aquí Esa está es Cuba, ¿no? Costa Rica, Costa Rica. sí, Costa Rica, tiene un 3%. Mira, pues Costa Rica, y no vamos a decir que Costa Rica es mejor financieramente o tiene una posición económica mejor que Chile, pero sin embargo la desigualdad es de un 3%.
y nosotros de un 21%. Pero yo me pregunto, si el país es inferior, ¿por qué Económicamente. tendrá, sí, por qué tendrá esa como base para todo? O sea, quiero tratar de entender Sí, sí, y yo y por qué quizás Chile, por qué quizás Chile no. Ahora, te muteaste. sí, que había perdido el hilo, pero Claro, yo es te eso, o entiendo. sea, ¿Cómo comparo? O sea, si yo veo, sé que Costa Rica económicamente es un país menos rico que Chile, ¿no es cierto? Es, de hecho, aquí un puntito, ¿no es cierto? En el medio del Caribe. Pero, ¿cuál es la base para decir, o cómo ellos logran, qué cosas hicieron para lograr esta desigualdad de un 3% y nosotros seguimos con una del 21%? Entonces, y en estos países que son grandes también, que son potencia, la desigualdad también es importante. Entonces, mira, sigamos analizando la PPT porque aquí nos da algunas respuestas. Hay algunas alternativas, por ejemplo, España, que ha mejorado también en su ranking. ¿Y qué ha hecho España para poder mejorar esta desigualdad? Por ejemplo, en el 2019 se creó esto Real Decreto Ley. Dice, y en esta norma impacta la corresponsabilidad de los hombres equiparando la duración de los permisos de maternidad y paternidad. La transparencia retributiva y brecha salarial refuerza el papel de la negociación colectiva y amplía la regulación de los planes de igualdad. Entonces, aquí, y esto también es lo que hemos tratado de hacer en Chile, ¿no es cierto? Que haya una corresponsabilidad de hombres y mujeres equiparando la duración de los permisos de maternidad. Pero hoy en día que tenemos este permiso, ¿no es cierto? Que es el de 6 meses desde que nace tu hijo, uno lo puede dividir y ocupar 3 meses la mujer y 3 meses el hombre. Pero ¿cuántas veces se hace eso? Muy pocas. Un hombre tiene un bebé y le dan 5 días de permiso. Y después los otros 6 meses, ¿no es cierto? En vez de poder compartir este postnatal, parental que se llama, no lo dividen. La mujer se queda a los 6 meses, cuando en otros países efectivamente son 3 y 3 meses, se lo dividen, y en Chile está también esa posibilidad, pero no la hacemos. En España también se puso en marcha la obligación de llevar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones, dice, extras salariales de las planillas, desagregadas por sexo y distribución, por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor, y derecho a acceso a esta información. O sea, aquí lo que nos dice que hizo España es que transparentó las planillas de las empresas. Y por otro lado, se obliga a las empresas a justificar las brechas salariales que sean superiores a un 25%. Esas son por lo menos algunas alternativas que está implementando España para poder lograr esta disminución de la brecha. En el caso de Noruega, también un país importante desarrollado, ¿qué han hecho? Políticas de corresponsabilidad parental. La legislación noruega establece un permiso parental de 49 semanas a salario completo y de 59 semanas con el 80% del sueldo. El padre y la madre tienen la obligación de tomarse 15 semanas cada uno y el resto lo pueden repartir. Esto yo lo encuentro maravilloso. O sea, espero que lleguemos a eso. ¿Sí, Filipe? Dile. sí, profe, quería complementar eso. Es también interesante, por ejemplo, si no me equivoco, Merkel, la presidenta de Alemania, Sí, eh, hubo un problema en Alemania respecto al índice de natalidad, vale decir, que sí. nacían muy poca gente. Sí, las Entonces, para tasas un están país, en 1:1. claro, industrializado, es muy necesario el nacimiento de niños. Bueno, y también complementando eso, lo que como evidencia, es que en ese tiempo también habían emigrantes que venían en balsas, no me acuerdo el país, no sé si se acuerda que una vez se había encontrado un niño que estaba cerca de Ah, sí, un, una foto terrible. sí, una flota, claro, Sí, sí, efectivamente. sí. ¿Y, y qué factor tuvo
traer de cierta manera a refugiados, por así decirlo, que Ujú. aumentó también este crecimiento para el país. Entonces, se buscan también alternativas, primero, por el tema que usted está planteando, y segundo también, porque el concepto de la familia o que puedan hacer niños y todo eso es que también trae un crecimiento, entonces es algo que se beneficia a todos, la Claro, familia, el país y también el salario. exacto. Sí, bueno, en Chile también la tasa de natalidad eh, está bajo los 2. Es un 1,8, un 1,7 y va a ir disminuyendo. En China, ¿se acuerdan que les permitían tener un hijo nomás por familia? Bueno, ahora ya les dieron la posibilidad de tener, me parece, 2 o 3, porque el tema de la natalidad es algo fuerte, porque el peso se lo llevan las mujeres principalmente. Pero miren aquí en el caso de Noruega, que yo encuentro una súper buena política. También dice Noruega, creación de jardines infantiles públicos y el derecho a los padres a exigir un cupo para sus hijos. Tienen programas para antes y después de la escuela, para los niños más pequeños. Díganme ustedes si esto, en el caso de las mujeres con las cuales ustedes están trabajando, no sería una solución. ¿A cuántos de ustedes las mujeres le han planteado que tienen estos problemas? Que no tienen con quién dejar a los hijos para poder trabajar, que no encuentran un cupo, ¿no es cierto? O que si van al colegio, después del colegio, ¿quién los ve? ¿Quién los cuida? O muchas veces se quedan solos. Cuéntenme ustedes si vivieron o alguien les comentó respecto de esta realidad. Sí, profesor, bueno, habían varios que incluso estaban en las actividades con los niños porque en realidad era como, no se podían conectar de otra forma porque los tenían, sobre todo en pandemia, estaban todos ahí en la casa y eso también refleja un poco que como que se asume el concepto de que como solo la mujer los tiene que cuidar, si es una responsabilidad compartida, porque todavía está como el papá me ayudó, si no es que le está ayudando, si la responsabilidad es mitad y mitad, o sea, es lo que le corresponde, entonces eso igual va a un concepto que todavía se ve como que el papá ayuda a cuidar a un niño y no en que tienen como la misma responsabilidad, por lo tanto, el obligar quizás a tomar como estos postnatal también es una medida para implementar de que, claro, está la opción, pero en realidad nadie se lo toma y eso también lo he visto en paper que apuntan como a la fragilidad de la masculinidad, como de avergonzarse de tomarse un postnatal por quedarse cuidando un niño, entonces como que apuntan todavía a que hay que equiparar esas partes para poder igualar el salario, porque sobre todo hay estudios que indican que las mujeres cuando manejan equipos en altos cargos son más eficientes, entonces los estudios Claro, igual han apoyado a seguir incentivando eso, como en seguir los altos cargos, pero a su vez que todavía existe como la pelea de que por qué una mujer tiene que mandar un hombre, o sobre todo el cuidado de los niños que se ve como una carga y no como una responsabilidad compartida. exacto. Sí, muy bien. Excelente comentario. Otra de las alternativas también del caso Noruega está la ley de cuotas 4060. Dice que entró en vigencia en el 2015 y establece que toda empresa estatal y cotizante en bolsa debe tener al menos el 40% de mujeres en los directorios. También, aquí apunto lo mismo que nos está diciendo la Sofía. En los altos mandos, muy pocas mujeres. Yo los invito, ustedes, alumnos de contabilidad, revisen las memorias de cualquier empresa, váyanse al directorio, vean cuántas mujeres hay. Una. Y siempre va a estar relacionada con, en el directorio, una, y si buscan la alta plana, la alta gerencia, los VP, ¿no es cierto? Los gerentes, también van a encontrar una o dos mujeres, por lo general las que trabajan relacionamiento comunitario, ¿no es cierto? O trabajos que tengan mayor contacto con la comunidad. Dime, Philip. Sí, profe, yo quería también comentar respecto a esto. Dudo porque dudé en un momento porque ya está grabado, pero dije ya no importa. Que yo cuando ingresé a la universidad, también pues en la escuela también había un directorio que, que quizás podría haber tenido más edad que quien preside la dirección hoy en día en la escuela. Y efectivamente se notan los cambios
en positivo, en temas de acreditación, en temas de funcionamiento de la escuela, y sí comparto lo que mencionaba, que el sexo femenino sí tiene potencial para los altos cargos, como decía la compañera, Claro. que tienen más habilidades, que ciertas características que potencian a la organización. Entonces eso Claro. es positivo y se destaca. Por eso es que también muchas mujeres, sobre todo las que trabajan también en el hogar, tienen unas habilidades administrativas maravillosas, porque ustedes la ven y hacen mil cosas. O sea, trabajan, ven su emprendimiento, cuidan a los niños, limpian la casa, preparan el almuerzo, todo. O sea, y no están trabajando con una gana. ¿Me entienden? O sea, ellas tienen claro y el material que hay que tener y la tarea y el médico, todo. Es una capacidad administrativa que van desarrollando porque tienen la capacidad para hacer hartas cosas a la vez y porque saben la importancia de hacerlas. O sea, si tienen hijos, el niño tiene que almorzar. Entonces, aunque sea en la noche, preparo el almuerzo para que el otro día el niño pueda almorzar. Si es que tengo muchas cosas que hacer en la mañana. Si no tengo dónde dejarlo, parto con el cabro chico, ¿no es cierto? Para donde tenga que ir. Entonces, esa es la realidad y eso les va aumentando esta capacidad. Y aparte que, como dice Philip, hay características que son como características genéricas que te predisponen a tener esta capacidad. El tema que te juega en contra, ¿no es cierto? Son lo que decía también la compañera, lo que decía Sofía, que tú tienes como mujer roles que te van, que te tienes que hacer cargo, como sobre todo el tema de la maternidad. Yo creo que ahí hay harto trabajo, pero aquí se pueden ver y nosotros tenemos que copiar, o sea, si estos países ya están más desarrollados, ya les funcionó, vamos copiando nomás. Aquí sí se puede copiar. Estas noticias quiero que las comentemos entre todos. En el diario financiero, ¿no es cierto? Esto también es del 2018, dice, advierten que pasarán 2 siglos para que las mujeres ganen lo mismo que los hombres. 2 siglos, chiquillos, o sea, ninguno de nosotros vamos a estar vivos para ver esto. Ninguno. Esto fue en el Foro Económico Mundial, donde se analizan varias mediciones de igualdad entre hombres y mujeres en el informe global de brecha de género del año. Ya en el año 2018 se estaba hablando que tienen que pasar 200 años para que las mujeres ganen lo mismo que los hombres. Ahora, esto con la pandemia ya no son 200, es más, porque retrocedimos, no sé si ustedes vieron estadística, 10 años ya en desigualdad salarial. Y son 200 años, o sea, ¿qué opinan ustedes, chiquillos? Yo no los quiero bajonear, pero hay mucho trabajo aquí que hacer, ¿o no? Claro, yo al menos, profesora, puedo comentar que de mi perspectiva, encuentro que hay un trabajo que hay que hacer, no solamente los empleadores de las empresas que contratan eh, valga la redundancia, a los trabajadores en su empresa, sino que también hay que, encuentro yo, que hacer un cambio más integral, eh, de un cambio de estado, por así decirlo. O sea, todas las personas en sí tienen que haber un cambio, porque yo encuentro que igual las brechas salariales que se hablan aquí no solamente van conforme a las políticas de los empleadores, sino que es algo más cultural, por así decirlo, de la sociedad, que, que por el mismo tema que estaban hablando, que a veces las mujeres necesitan más tiempo para estar en la casa, con la familia, con los hijos, se ve más perjudicada para poder tomar, no sé, cargos más importantes dentro de la empresa, y es por eso que igual se producen esas brechas. Claro. Están en cargos más, en donde pueden flexibilizar este tema de poder estar con los hijos, con la familia, y aparte poder trabajar. En Claro. cambio, si en los cargos más altos, donde están los directivos y todo eso, son cargos que necesitan muchas horas De de trabajo, dedicación. muchas horas, claro, de dedicación. Y ahí encuentro que se ven complicadas más las mujeres, por eso mismo que le hablaba yo, por el tema más cultural, de que esto que la mujer tiene que estar
como más atenta a las cosas de la casa y eso. Mm. No sé si me explico a lo que voy. Sí, Ignacio, Eso podría perfectamente. ser. Muchas gracias por tu comentario. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera opinar sobre esto? A mí por lo menos me llama mucho la atención que tengan que pasar 2 siglos para que las mujeres ganen lo mismo que los hombres. Y esto es una de las brechas, yo les mostré que son muchas. Esta es una de las tantas brechas salariales, pero hay brechas en diferentes ámbitos. ¿Qué opinan el Profe, resto? ¿Sí? yo creo que, a ver, sorry que pasaba mi sobrina. Sí, no te preocupes. Yo creo que es que no, también el problema es que no es un problema, sino que, a ver, no sé cómo decirlo. Estoy pensando, buscando la forma de... Dígalo nomás. Es que un problema es que quizás no se le toma el peso a al valor que tiene la familia. Por ejemplo, yo puedo poner a 2 personas con el mismo salario, pero ya el solo hecho de que la mujer tenga un rol fundamental de dar a luz a los niños, es que impositivamente ya hay descuento. ¿Me vamos a entender? Sí, sí, yo por lo menos entiendo. ¿Los demás entienden también? Sí, ¿no es cierto? A lo que va. Entonces, si yo cobro los servicios con boleto honorario, el salario va a ser el mismo. Pero yo creo que aquí, cambiando un poco el foco de la perspectiva, tomando en cuenta el valor de la familia, yo creo que hay ciertas cosas que hay que darle como mayor importancia. Como Ujú. que tener un hijo no es así como un cacho, no es como chuta que me perjudicó, depende de la perspectiva, pero sí me gustaría que se le diera como la importancia, no tener algo que te quite, bueno, sino que el Estado trate de recompensar de esa manera para que no quite tanto salario. Si existen cosas sociales, por ejemplo, como las que sabemos, Mm. pero eso quería comentar. Sí, que hay un mayor reconocimiento, ¿verdad? Que en el fondo es una labor, es una misión, es una virtud, es un milagro, ¿no es cierto? Que seamos las mujeres que podemos tener y al final genera como una carga, un peso eh, y te afecta en tu desarrollo profesional. Eso es más o menos, ¿no es cierto, Philip, lo que tú quieres decir, pero eso pasa, claro, por un cambio cultural. Pero aquí hay una información que es potente. Ahora hay otra noticia que salía también en el diario Financiero, dice que la pandemia presenta una oportunidad para disminuir la brecha laboral de género a largo plazo. Miren lo contradictorio que uno podría pensar de manera diferente, pero en esta noticia nos decían que, y ustedes quizás han visto algunos reportajes, que hay muchos hombres, ¿no es cierto?, que han tenido que hacer teletrabajo y por lo tanto han tenido que estar más tiempo en la casa de manera obligada, porque las oficinas están cerradas, ¿no es cierto? Y han visto la realidad, han podido compartir más tiempo con sus hijos. Y eso les ha mostrado una realidad distinta. Y muchos de ellos quieren participar, no quieren ser tan lejanos, ¿no es cierto? A la crianza de sus hijos, al convivir con ellos, están viendo los beneficios. Entonces, esta situación de pandemia ha obligado, ¿no es cierto? O está ayudando en el fondo a que esta brecha que estaban diciendo que podría ser de 2 siglos o más, podría verse disminuida por el efecto de la pandemia, porque hay una gran cantidad, ¿no es cierto? Quizás no son todos los hombres, pero sí hay una cantidad que ha visto esta realidad y que realmente está valorando el tema de la familia. Eso también, por lo menos, da, ¿no es cierto?, luces de esperanza, y no sé si ustedes también lo han visto en, en diferentes reportajes que ha aparecido esa información. Profe, y además que hay ciertas políticas públicas que también se pueden ir adoptando, como ahora muchos beneficios del empleo, tienen un porcentaje extra si se contrata a las mujeres, entonces también todo eso yo creo que puede ir ayudando a eso y sobre todo a cambiar como esa concepción de que
tienen que ayudar en la casa, ¿no? Si es de a dos, no es de el hijo no, o sea, claro, uno tiene una como la responsabilidad biológica de, pero el post es como, ¿por qué tiene que ser solo la mujer la que lo cuida? Si son ambos, entonces ya con un Claro, cambio cultural de eso, de, o sea, él no está ayudando a hacer el almuerzo, tiene que comer también. También claro. se va a poder equiparar un poco el tema de la labor de la casa, que sea más compartido, que ambos puedan trabajar tanto ya en los mismos cargos y con la misma remuneración. Exacto, exacto, porque eso es lo otro. Tú llegas al puesto de trabajo y efectivamente te pagan menos. Y yo se los digo porque yo lo viví. Todo lo que están comentando ustedes, a mí me pasó. Yo tengo 2 hijos. Eh, Cuando tuve el segundo hijo, porque a mí me advirtieron, y esto va, que yo sé que va a quedar grabado, pero es así. Y les cuento mi vivencia personal. No estoy diciendo que a ustedes les vaya a pasar lo mismo y espero que no sea así. Trabajaba en una empresa importante y tenía un buen puesto, una jefatura, con hartas personas a cargo y harta responsabilidad. Y asumí ese puesto cuando no tenía hijos y tampoco estaba casada. Después me casé, pasó un tiempo, ¿no es cierto? Me puse a estudiar otra carrera y después dije, ya llegó el momento, quiero tener un hijo. Y cuando tuve ese hijo, el gerente general, no cualquiera, el gerente general, me advirtió y me dijo que no tuviera más hijos. Y después yo tuve otro. Y después de que cuando yo me embaracé de ese otro hijo, ya todo cambió. Ya todo fue distinto y después ya, cuando mi hijo tenía 2 años, que es el periodo, ¿no es cierto?, en el cual tú tienes un fuero, después de los 2 años me desvincularon. ¿Por qué? Porque me habían advertido que no tuviera otro hijo. Porque ya mi tiempo no era el mismo. Eso se vive. Después también reclamé porque habían otros jefes, éramos 2 mujeres solamente en esa línea y habían 10 hombres que tenían jefatura y 2 mujeres que teníamos la jefatura. Y resulta que en mi caso, comparado con los otros, yo ganaba menos y bastante menos. Y lo reclamé. Y la verdad que usaban mil excusas, era como, no, pero es que tú eres del área de administración, no eres del área dura, ¿no es cierto?, mecánica o industrial, y por eso. Pero la verdad que eran excusas así como muy extrañas. Pero es una situación cuando tú empiezas a subir, empiezas a ver mayores desigualdades y mayor exigencia. Y yo se los comento porque a mí me pasó y yo lo viví en carne propia y la verdad es que es complicado, es duro, ¿ya? Pero hay que trabajar para que esto no pase, hay que trabajar. Veamos aquí también hay algunos factores, causas que pueden explicar esta brecha salarial, que es lo que delante preguntaba Felipe. ¿Por qué pasa esto? Bueno, hay un tema cultural. Espérenme que alguien me escribió por el chat. Ah, Camila, qué bueno. No, Camila, no me acuerdo. Sí, yo era profe guía. Sí, era profe guía donde trabajaba. Me gustaba, siempre quise tener alumnos y poder enseñarles. Qué bueno, Camila. Después voy a ver tu foto, sube una foto para mirarte, pues, para ver si me acuerdo. Entonces, esta brecha salarial, entonces, ¿por qué se genera? ¿Cuáles son las causas? La cultura, conciliar el mundo familiar con el profesional, el costo del cuidado de los hijos, las políticas laborales que tampoco ayudan mucho, el acoso laboral sexista, la segregación horizontal del mercado de trabajo, la segregación vertical del mercado de trabajo, niveles de escolaridad y opciones vocacionales y también la experiencia en el cargo. Aquí hay algunos de los factores o de las causas que podrían explicar esta brecha salarial. Y creo que si uno las va analizando uno a uno, ¿no es cierto?, se va dando cuenta que efectivamente sí, y quizás faltan. ¿Cuáles son las propuestas de solución a la brecha salarial en Chile? Estas son lo que se está proponiendo, ¿ya? Mejorar los métodos para la medición de las brechas salariales, visibilizarlo,
¿ya? No ocultar, o sea, que la empresa se haga público esto. Implementar políticas para mejorar la distribución salarial, reducir los estereotipos a través del sistema educativo. Creo que ahí también hay mucho trabajo por el tema de los roles que ustedes también comentaban. Fortalecer los sistemas de sala cuna y jardines infantiles. Pero eso es maravilloso que podamos tener eso, para que si las mujeres estén tranquilas, ¿no es cierto?, puedan dejar a sus hijos y puedan ir a trabajar también y con la tranquilidad que van a estar bien cuidados. Regulación de la discriminación salarial, cambio de paradigmas culturales, yo creo que ahí hay un trabajo gigante. Crear un organismo similar al Instituto Europeo de Igualdad de Género, porque existe esto, que es el EIG, si lo quieren lo pueden googlear, que detecte brecha entre mujeres y hombres, recoja y analice los datos relativos a las desigualdades de género y apoye la elaboración de políticas para América Latina. Entonces, replicar, eso también sería una súper buena idea, que nosotros repliquemos este Instituto Europeo de la Igualdad de Género, porque el trabajo que hacen ellos es esto, es analizar estas brechas y proponer. Lo mismo podríamos tenerlo en Latinoamérica. ¿Por qué? Para un poco también lo que decía Filip, no compararnos, ¿no es cierto?, quizás con los europeos, porque la idiosincrasia, hay muchas cosas que son distintas, pero sí, por lo menos, con América Latina. O sea, por lo menos aquí sí crear este instituto. Yo creo que sería una buena alternativa. Por último, pongo aquí a la Frida Kahlo, que a mí me gusta mucho la Frida Kahlo, y esta conclusión me parece muy interesante. Dice, cuando nos ponemos a pensar que más del 70% de las mujeres son sostenedoras de hogar en Chile, y ustedes esto lo han visto trabajando con la comunidad, y que la participación laboral femenina alcanza solo un 49,2% de acuerdo al INE de febrero, esto del año 2020, es imposible no reflexionar sobre la desigualdad del país. Tener que sacar adelante una familia, la vida profesional y personal, parece difícil cuando una de las mayores barreras se da en el trabajo, con la disparidad salarial y las bajas oportunidades que se le entregan. De acuerdo a nuestros datos, la diferencia entre las pretensiones de renta por género alcanza un 17%. Las mujeres piden menos que los hombres. Eso también es un tema, chiquillo. Lo que se puede atribuir a una desigualdad histórica que ha hecho pensar por décadas que merecemos menos. Miren qué bonito, y esto está en una carta dirigida al Diario Oficial por María Jesús García Huidobro, gerente de marketing de Laborum.com. Nosotras, históricamente, como dice acá, creemos que debemos o que merecemos menos. Entonces, cuando ya vamos a postular a un cargo, pedimos un 17% menos que lo que pide un hombre de sueldo. Ese es un súper buen dato, ¿o no? Comentemos de esto, a ver qué opinan ustedes. ¿Esto creen es así? ¿Qué opinan? Los quiero escuchar. Camila, no tengo tu foto, Camila Tapia, tenías ahí es como un ratoncito, un cuyo. Coloca una foto para verte. ¿Qué opinan, chiquillos, de esto? Los hombres que tenemos acá. Profe, yo creo que sí, que pasa mucho eso de que la mujer a veces se tira más para abajo que el hombre. Igual tenemos eso de que a veces, no sé, como la autoestima más baja será, pero en realidad, o sea, no va, yo creo, el punto a que quién tiene mejores cualidades, si las mujeres o los hombres, pero sí va un poco a que siempre tendemos como a tirarnos un poquito más para abajo.
Yo creo que tiene que ver porque somos más sentimentales, quizás más insegura, o sea, antiguamente la mujer era demasiado insegura, o sea, yo por lo que he podido conversar con gente mucho más adulta, eh, abuelos, prácticamente, claro que la mujer era muy insegura, prácticamente la mujer era para que se quedara en la casa, hiciera el aseo, viera a los niños y a eso se tenía que dedicar. Entonces, cuando ya comenzó a trabajar, a traer dinero a la casa, yo creo que ese paso de muchas de las mujeres que lo dieron, para ellas fue mucha inseguridad al principio lo que sintieron, pero Mm, ya, o sea, había que hacerlo, ya era algo que era netamente necesario que se comenzara a hacer. Pero, por ejemplo, yo, en mi experiencia, mi mamá, ella es una mujer emprendedora porque se dedica a hacer el pancito amasado y lo vende afuera en la carretera y de un tiempo a otro le ha ido súper bien. Y le pasaba eso, o sea, ella era dueña de casa, nos cuidaba a nosotras cuando éramos chicas y a eso se dedicaba, po. Pero, y no se veía, era súper insegura. Yo siempre le decía, mamá, tú puedes hacer lo que tú quieras hacer porque tú eres súper inteligente. Y le decía, hazlo, mamá, hazlo. Porque le quedaban las cosas muy ricas, cocina muy rico. Y yo le decía, mamá, de verdad, hazlo. Y como que ahí la incentivé, pero era insegura, claro. demasiado. Miedo al éxito, mucho. Y de un tiempo a otro cuando lo hicimos, la apoyé, bueno, hasta el día de hoy todavía la apoyo, voy con ella, vendo panes ahí, todo el tema, y nos va súper bien, así que está ella feliz con lo que hizo, con lo que emprendió, y fue eso, era súper insegura y más que nada yo sentía que tenía miedo al éxito y ahora le va súper bien, pero tenía Ahora, yo creo que ese miedo de comenzar. ahora ya está acostumbrada al éxito, ¿no es cierto? Y Sí, la súper, gratifica. Qué bueno, qué súper, maravillosa súper, experiencia. sí. Qué bueno, yo sé que hay muchas mamás que, que nos han formado, mi mamá también, emprendiendo y sacando adelante a los hijos, que eso es lo que tienen muchas mujeres, pero a mí me hace reflexionar un montón esta frase y por eso la puse acá como una conclusión, porque de aquí uno puede analizar un montón de cosas. Y sobre todo la última parte, donde te dice ya que uno va, ya va a disminuir. Entonces, esa cuestión hay que cambiarla, esa mentalidad y ese empoderamiento, chiquillos, que es el que ustedes también tienen que lograr traspasar cuando están trabajando con la comunidad. Se tienen que creer el cuento, tienen que ser capaces de empoderar a esas mujeres, de decirle que su trabajo no es una ayuda para el marido, ellas son capaces, ellas lo pueden hacer. Hay que empoderarlas. Ustedes tienen las competencias, tienen el conocimiento, las van a ayudar. Por lo tanto, trabajen con ellas. El tema de empoderamiento no basta con una charla, sino se trata de hacerle una charla eh, psicológica, ¿no es cierto? No, si es en el conversar, en poder traspasar vivencias, realidades, quizás no las de ustedes, pero sí las de su familia, de manera de demostrarles a ellas que sí se puede un montón. Entonces, ya partir, ¿no es cierto? Partir, y ustedes también cuando salgan a trabajar, chiquilla, y los hombres, a todos nos va a costar, a todos nos cuestan los primeros trabajos, es complejo, pero hay que siempre creerse el cuento. Van a haber siempre gente mejor que tú, pero hay otros que no son mejor que tú. Y lo importante no es tanto quién es mejor o quién es peor, sino que qué tan habilidoso eres, qué tan proactivo eres, que si aquí hay una de mis alumnas que estaba conmigo cuando ella era profe guía del programa, ¿no es cierto?, con el colegio que teníamos, eh, se me olvidó el nombre del programa, donde iban niñas de tercero y cuarto medio de colegio técnico a trabajar, a hacer sus como unas preprácticas, ¿no es cierto?, durante un par de veces a la semana. eh, También, pues, también ellas veían cómo era la realidad, lo difícil que se trataba, ¿no es cierto?, de dar un buen ambiente, un buen lugar para que se pudieran, para que partieran bien, para que esa fuera su realidad, así, desde ahí para arriba,
Entonces ya cuando salgan ustedes a trabajar, también, chiquillas, y chiquillos, tienen que hacer valer sus derechos. Las mujeres no por tratar de lograr ese cargo, tengo que pesar ganando menos que lo que corresponde. Hay que hacerse valer en ese sentido y traspasar ese empoderamiento hacia la comunidad con la cual estamos trabajando. Ahí tienen harto trabajo, harta pega. Es necesario, dice, un reconocimiento del aporte que realizan las mujeres a las economías nacionales y avanzar en políticas transformadoras que permitan la reducción y la distribución de este trabajo entre mujeres y hombres. Si lo que se busca es un cambio sostenible, se debe avanzar también en una educación, desde los jardines infantiles hasta la universidad. Es clave, ¿no es cierto? La educación es clave, es maravilloso para poder lograr este cambio. Y otra luz de esperanza, ¿no es cierto?, que hay aquí, que es un cambio generacional frente a las actitudes tradicionales. Dicen una encuesta realizada en la que en que la pregunta era, cuando hay pocos empleos, ¿debería un hombre tener más derecho a un empleo que una mujer? Miren la pregunta, po. Si hay pocos empleos, caso hoy en día pandemia, ¿quién debería tener más derecho a un empleo? ¿Un hombre o una mujer? Fíjense que acá, que las personas que están sobre los 50 años, ¿no es cierto? Sobre los 50 años son las que dicen con mayor razón que deberían ser, los hombres. Si vemos el caso de Chile, ¿no es cierto? Está mayormente pintado de un color clarito, celeste. Y aquí tenemos las personas que respondieron que tenían entre 18 y 29 años. Y las personas que tienen entre 18 y 29 años son las personas que piensan, de acuerdo a lo que analizamos en este estudio, que no, que deberían ser las mujeres las que tengan más derecho a trabajar. Entonces, se está viendo en las nuevas generaciones este cambio de actitud, este cambio frente a estas actitudes tradicionales o a estos paradigmas, ¿no es cierto? Entonces, esto también nos da una luz de esperanza de que las nuevas generaciones están pensando de una manera distinta, que se vienen estos cambios, ¿no es cierto? Y que tenemos que seguir trabajando en ellos. Eso me parece que es el final de la presentación. Espero que les haya gustado, que hayan logrado, ¿no es cierto?, hablar, ¿no es cierto?, que la idea era poder comentar un poquito y preparándonos para lo que se viene ya la próxima semana, que vamos a seguir hablando sobre el enfoque género con Cernamec, y mostrarles algunos numeritos que de repente cuando nosotros que somos auditores, ¿no es cierto?, los llevamos a números, no es más fácil entender las cosas, y en una gráfica es rápido también, ¿ya? Espero que les haya gustado, chiquillos, y recuerden que les doy como tarea que por favor inicien el contacto con el socio comunitario, que planifiquen ya la reunión, donde logren dos cosas. Primero, saber si van a seguir trabajando con las mismas mujeres, si se van a incorporar más. Analicen entonces si tienen que hacer nuevamente el diagnóstico, si le van a agregar algo más al diagnóstico, y aprovechen también en esta reunión que van a tener con el socio comunitario de obtener retroalimentación respecto de la encuesta y de los resultados que le mostró Sandy. Pregunten directamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque son oportunidades de mejora. Y después de eso, ¿no es cierto?, que ya logren tener esta reunión, empiecen a planificar, usen una Gantt que les va a ayudar un montón para poder planificar el trabajo, que ustedes saben que tenemos poco tiempo porque este semestre es muy corto, entonces hay que estar full trabajo, porque las mujeres necesitan de el apoyo de ustedes, ellas confían, ya ustedes ya llevan trabajando un tiempo con ellas, por lo tanto tienen toda la esperanza en ustedes, y ustedes a su vez van a aprender un montón de ellas, ¿ya? Así que aprovechemos nuestro tiempo. Eso era, chiquillos, no sé si alguien quiere comentar algo más. Espero que les haya gustado, ¿no es cierto?, este rato que pudimos conversar y hablar sobre algún tema. Eso voy a detener aquí un poquito.